Parte 0. Telepático. Por Lili Toledo. Parte 1. Cuando las miles y miles de tortugas de las Islas Galápagos se acercaron a los médanos a depositar sus huevos, poco se habría de imaginar una de ellas que de uno de sus innumerables cascarones saldría quien debía cumplir con la leyenda de la tortuga telepática. Después de cubrir los huevos con arena, las tortugas madres regresaron al mar tratando de devorar sus huellas y así proteger a sus pequeñitos de posibles depredadores. Telepático salió de su cascarón al mismo tiempo que sus cientos de hermanas y miles de compañeras. Todas ellas dirigieron sus pasos hacia el mar, marcando infinidad de surcos que se cruzaban como un gran laberinto. Pero gracias a su poder desconocido, Telepático reconoció inmediatamente a su madre, padre y hermanos que habían quedado en las playas. Sus primeras horas fueron una fiesta de mar, arena y el cariño de su familia. Sin embargo, con el pasar de los días, la sensación de un llamado que venía de las grutas se fue acentuando más y más. De generación en generación, había pasado la leyenda del nacimiento de una tortuga con telepatía. Es por eso que ni la madre ni el padre se asustaron por los comentarios de su hijo, ni por su deseo de acudir a la cita que percibía como su designio. Cierto día, acompañado por sus padres, Telepático llegó al acantilado donde comenzaban las grutas. Allí se despidió con la certeza que volvería a encontrarlos a su regreso. No te inquietes, nuestro tiempo es muy especial, diferente al de otras especies. Mi madre, o sea tu abuela, tiene 310 años. Un tío mío falleció en las Islas Seychelles a los 340 años por un accidente. Tu otro abuelo vive en las grutas hace decenas de años y solo baja a la playa para ver a su familia. Hijo, sabemos de tus habilidades, de tu capacidad, y que has sido elegido entre tantos para que la leyenda se cumpla. Queremos que sepas que te amamos mucho y que aquí estaremos esperando tu retorno, dijo la madre cariñosamente. La tortuga telepática se arrastró hacia un lugar más lejano. Caminó lentamente cerca de la costa, dejando sus huellas estampadas hasta llegar a una cueva escondida entre las rocas. Al fin llegaste. Hace unos 150 años que te estaba esperando. Le dijo una voz afectuosa y conmovida. Telepático se sorprendió al escuchar las palabras de quien era su abuelo, pues solo el ruido del mar envolvía la soledad de las grutas y cuevas. Has nacido y tienes una importante misión que cumplir. Explicó el abuelo. ¿Quién eres? Se animó a preguntar. Soy tu abuelo y el elegido anterior a ti para que la leyenda de la tortuga telepática se cumpliera y continuara. Por tantos miles de años como los que han pasado desde que surgió en algún punto de la aurora de los tiempos. Pero abuelo, no comprendo de qué me hablan. Se quejó Telepático, sintiéndose un poco más seguro frente a ese abuelo tortuga grande y afectuoso. No te preocupes, hijo mío. Tenemos mucho tiempo para que aprendas lo que debes saber sobre nuestra especie. Por muchísimos años ha nacido entre las tortugas bebés de nuestra raza una, que tiene la facultad de comunicarse a través de la mente, ya sea con otros animales o con los seres humanos, lo que significa que podrás conocer sus ideas y transmitirles tus pensamientos si así lo deseas. El pobre Telepático estaba mareado con tanta información y temas nuevos. El abuelo, dándose cuenta que con la ansiedad de tantos años de espera había aturdido a su nieto, lo invitó a pasear por la playa para mostrarle el mundo donde debería vivir y protegerse. Recuerda, hijo mío, debes cuidarte mucho. Ya no eres importante solo por ti mismo. Tienes también una misión que ha sido cumplida con esmero por tus antepasados. Generación por medio, nace alguna tortuga como tú, que debe ser enseñada y guiada por su abuelo para la gran responsabilidad de perpetuar la leyenda. Pero abuelo, hablas de una misión y no sé nada de eso. Quisiera estar contigo siempre, visitar a mis padres. Aquí me siento feliz y protegido. No. Es importante que cuanto antes abandones esta isla y te dirijas al oeste en busca de la señal que te indicará que tu misión está cumplida. Debes partir rápidamente, ya que de un tiempo a esta parte, los hombres han estado desembarcando en nuestras playas y apropiándose de nuestros descendientes para abastecer sus barcos piratas con carne de tortuga. Eran tiempos tranquilos antes que descubrieran estas tierras. Éramos tantas. Al principio parecían sorprenderse de nuestro tamaño. Pensábamos que los hombres eran amigos y los paseábamos por las olas sobre nuestros lomos. Pronto comenzaron a atacarnos y a llevarnos como provisiones. No nos podíamos defender, somos muy grandes y lentas. En fin, no debes ponerte triste.
Tienes que encontrar un punto en el universo que te ayudará a descubrir tu verdadera misión. En ese momento se oyó una terrible explosión en el mar, destelló una gran luz seguida de fuego, que parecía repetirse y repetirse a escasa distancia. Telepático se acercó a su abuelo y el contacto con su cuerpo le transmitió una extraña sensación de paz y cariño. Ya te acostumbrarás a las batallas de los hombres. Ellos son muy diferentes a nosotros. Se pelean por un espacio de agua que al correr ya no está más en el mismo lugar. Se matan entre ellos, no por hambre como lo hace la mayoría de los animales, sino por razones que mentes limpias como las nuestras no pueden comprender. Tú estarás en mejores condiciones que otros seres, ya que podrás leer sus mentes. Debes usar este poder para ayudar, ya que esta es la primera fase de tu misión y tal vez la única que me es posible explicar. A pesar de que el abuelo intentó alejarse del tema, Telepático había quedado muy impresionado por las acciones de los hombres, y el abuelo agregó con suavidad: Estos hombres, es difícil que los buenos comprendan las razones de los que no lo son. Allí, donde el océano se une con las estrellas en la noche, allí encontrarás tu camino, que te llevará a la segunda y última fase de tu misión, aclaró muy cuidadosamente el abuelo. Como si quisiera grabar cada palabra de la frase, repitió. Donde el océano se une con las estrellas. En la noche, Telepático se sintió desconcertado ante la inmensidad del océano y del firmamento. Moviendo su cabeza para todos lados, dijo: Mira, el tamaño del océano y las estrellas son tantas que no alcanzo a recordarlas. ¿Dónde debo buscar? emprende tu camino y verás. Recuerda que mis palabras estarán siempre contigo. Cuando me necesites, búscame en tu corazón y allí me encontrarás. Y así despidió el abuelo a su nieto. Parte 2. Fueron muchos los meses que Telepático nadó y nadó, con la única compañía de las olas y la visión de las estrellas. Por momentos, no sabía si realmente las veía o estaban en su imaginación. Le parecía ver un gran lienzo, donde se desplegaban cantidades de manchitas que brillaban con distinta intensidad. Algo de esa imagen le resultaba familiar, pero en su esfuerzo por avanzar, solo atinaba a retener un esbozo de esa idea borrosa. Una de esas noches, que parecía tan similar a las anteriores, habría de cambiar su rumbo por mucho tiempo. Telepático estaba distraído, mirando el horizonte, cuando de repente vio una montaña que se acercaba. Su velocidad era tal que las olas se partían a su paso y arrojaban una lluvia de espuma que llegaba aún más allá, de donde Telepático podía ver. Apenas tuvo tiempo de moverse a un costado y el barco pasó a su lado, como un huracán que decide arrancar con el agua. Le tomó unos instantes reaccionar y comprender que lo que había visto era nada más ni nada menos que uno de esos barcos piratas de los que su abuelo le había hablado. Enseguida sintió un terrible sacudón que lo envió hacia atrás y lo dejó dando varias vueltas en el agua. Al subir a la superficie distinguió el resto de lo que había sido para él una montaña desplazándose por el agua. El barco pirata se había convertido en una pila humeante de maderas que flotaban esparcidas por todos lados. La mayor parte del casco se estaba hundiendo. Por encima del ruido que producía el fuego al quemar los mástiles y las velas, se elevaban los gritos de los marineros que caían al agua como hojas secas, desprendidas de un árbol al paso de un vendaval. Los ojos de Telepático no alcanzaban para abarcar tanto desastre. Su mirada iba de un punto al otro sin poder reaccionar, y sus manos se movían como si quisieran rescatar a los 40 o 50 hombres, que flotaban por todos lados. Las olas ponían cada vez más distancia entre unos y otros. Muchos de ellos se veían como puntitos que sobresalían de las olas a la luz de la luna. ¿Qué había pasado? Habría sido una explosión similar a la presenciada junto a su abuelo. ¿Cómo podría haber semejante destrucción en unos pocos segundos? Estaba tan desconcertado por lo ocurrido que no advirtió que un hombre nadaba casi sin fuerzas en su dirección. Cuando uno de los brazos del marinero lo rozó y se aferró a su cuerpo, Telepático recordó que la primera parte de su misión era ayudar. Con suavidad, para no asustar al náufrago, se acomodó por debajo de él hasta que éste quedó totalmente acostado sobre su espalda. El marinero nunca supo el número de horas que durmió allí, mientras Telepático nadaba hacia un montículo de tierra que se encontraba al sudoeste. Una vez que llegaron a la isla, descansaron en la playa hasta que el marinero abrió los ojos y comprendió lo sucedido. Para Telepático fue toda una emoción comunicarle a Fernando, que así se llamaba el muchacho, lo que había pasado el día anterior. Recién estrenaba su poder de telepatía con un ser humano, y no parecía tan difícil la comunicación, ni tan peligrosa su amistad. Fernando le contó la historia de su vida y las razones por las cuales había elegido trabajar como ayudante en un barco pirata. Quería recorrer el mundo porque había algo que no encontraba en sus tierras.
Sentía que debía buscarlo cruzando los mares. Telepático, sintiéndose acompañado en su búsqueda, se animó a contarle sobre su misión. Mira, te puedo recitar los nombres de todas las estrellas. En mis noches de navegación tenía un libro de astronomía como única compañía. De más está decirte que con el resto de los piratas no hice muy buenas migas. Cada vez que abordaban un barco para saquearlo, yo me encargaba de que no me encuentren y me escondía a leer mi libro de estrellas y planetas. Cuanto mayor era el ruido de cañones, gritos y golpes, más fuerte repetía los nombres que sabía de memoria. Acto seguido, fue diciendo uno por uno los nombres de las constelaciones que se veían en el hemisferio norte, para luego mencionar las que se observaban en el hemisferio sur. Tal vez conozcas el punto del firmamento al que se refería mi abuelo. Comentó telepático, especulando con la posibilidad de volver a su familia sin necesidad de dar la vuelta al mundo. Tienes suerte de que estemos en el siglo XIX, pues, no hace muchos años, los navegantes creían que la Tierra era plana, como la mesa que me ayudaste a construir. Pensaban que los barcos llegaban al borde de la Tierra y ¡pum!, caían en un abismo desconocido repleto de monstruos y dragones. Como verás, no era un gran aliciente para avanzar y descubrir lo que se hallaba al otro lado del océano. Estas charlas se desarrollaban generalmente por la tarde, cuando sentados miraban la puesta del sol, pensando cada uno en su camino. Nunca hablaban de sus respectivos futuros. Durante el día, construían la cabaña ubicada en la cima de la colina, desde donde divisaban el mar, y por las noches descansaban mirando el firmamento. Fernando tenía muchas historias para contar. Habían pasado varios años juntos en la isla, y telepático sabía que de un momento a otro tendría que partir. Fernando estaba decidido a quedarse allí. Sentía que no había mejor lugar en el mundo para continuar sus estudios del universo. Pensando en su despedida estaban los dos, cuando divisaron en el horizonte un barco que navegaba hacia el oeste. Por un momento, pareció que seguiría de largo. Desafortunadamente, el barco viró y se dirigió hacia la isla. ¿Qué podrán querer aquí? No hay más que playas y arboledas. La cabaña no se distingue desde alta mar. Reflexionaba en voz alta Fernando, muy preocupado. Pensarán que es una isla desierta. Tal vez busquen agua y provisiones. Dijo telepático convencido. Al instante quedó petrificado del susto. Recordó que la carne de tortuga era muy requerida. No te preocupes. Lo tranquilizó Fernando. A mí no me llevarán a sus celdas, ni a ti te llevarán a sus estómagos. Esto último lo dijo con tanta fuerza, que telepático levantó su cabeza para observarlo mejor. Al instante captó la idea que Fernando tenía en su mente y reaccionó con mucha firmeza. Ni se te ocurra hacer lo que piensas. Si los matas, serás igual que ellos. ¿Acaso quieres convertirte en lo mismo que noche tras noche criticaste? Debes encontrar la manera de buscar una salida. Tiene que haber una solución. Cuando telepático terminó de decir todo esto, vio que Fernando lo miraba con una sonrisa, medio cariñosa, medio burlona. Me había olvidado de tus poderes. Es verdad, lo único que se me ocurre es usar sus balas de cañón para hacer explotar el barco, con todos ellos a bordo. Fernando estaba tan colorado de furia, que parecía que el que iba a explotar era él. Tengo una idea. ¿Sabes dónde guardan las balas de los cañones? Preguntó telepático. Pues sí, todos los barcos tienen una distribución parecida. Las velas caen por allá, los mástiles tienen cierta distancia entre ellos, los cañones disparan por babor o estribor. Explicó Fernando. Los ojos de telepático brillaban, entre asustados y divertidos. Mira lo que haremos. Nadaremos juntos hacia el barco. Yo iré por la superficie y tú lo harás por debajo mío. Por supuesto, sacarás la cabeza para respirar, ya que eres más delicado que yo en ese aspecto. Fernando lo miró con la expresión de que no estaba para bromas. Pero cuando suba al barco, me esconderé cerca del grupo de marineros que se reúnen para beber por las noches. Haré, mediante mis poderes, que uno de ellos relate el cuento de los dragones que se creía habitaban más allá del borde plano de la tierra. Será una historia tan llena de animales raros y temibles que hasta estos asesinos sentirán temor ante la primera sombra que se les cruce. En ese momento apareceré yo, poniendo mi mejor cara de dragón de los mares. Fernando no pudo evitar reírse por la descripción del terrible monstruo, que en nada coincidía con la imagen de su amigo. Telepático estaba bastante molesto, pues su amigo no lo tomaba en serio. Te olvidas de dos detalles: la influencia del cuento poblado de seres terroríficos y el mareo del alcohol. Aclaró. Y para completar la idea,
Mientras yo los asusto y les transmito el pensamiento de zambullirse al mar para librarse del monstruo, tú irás al compartimento donde guardan las balas y las arrojas al océano. Todo parecía sencillo para Telepático, Ah, sí, y después se quedan los 50 a dormir en nuestra cabaña. exclamó Fernando enojado. Al contrario, al no tener municiones, no tendrán más remedio que volver a su país en busca de refuerzos. Recuerda que estos hombres sienten que no existen sin sus cañones, porque en realidad no son nada sin ellos. Las razones de Telepático eran tan poderosas que esa noche llevaron a cabo el plan. Unos días más tarde, los dos amigos reían como niños al recordar la cara de terror de esos peligrosos piratas y la desesperación con que saltaban desde cubierta, empujándose y atropellándose por temor al monstruo surgido de los mares. Al día siguiente, los piratas levaron el ancla y desaparecieron, esfumándose en la línea del horizonte. ¿Estás seguro, Fernando, que te quieres quedar aquí, solo, sin la compañía de otro ser viviente? Insistió Telepático, aunque ya sabía la respuesta. Estos años que pasé a tu lado fueron los más felices y pacíficos de mi vida. Ya que no puedes quedarte conmigo, me dejarás el recuerdo de tu amistad. Seguiré disfrutando de esta paz que hay en mi corazón. Acá me quedo. Parte 3. Mientras Telepático nadaba hacia el oeste, sus pensamientos seguían amarrados a la isla. ¿Qué estaría haciendo Fernando? Le había costado mucho tomar la decisión de partir. Ahora se preguntaba si había sido la correcta, cómo se habían divertido la noche de los piratas. La risa de Fernando todavía repiqueteaba en sus oídos. Hubieras visto la cara del que se tiró desde el mástil. Y el otro, que prometió no beber una gota más de ron por el resto de su vida. Pero el más gracioso fue el capitán, que se hacía el valentón y terminó llorando y haciéndose pis encima del susto. Es que tu sombra fue más temible que 100 barcos de guerra, y el cuento que le pusiste en la mente al grumete. Si no hubiera sabido que eran tus ideas, hasta yo me hubiera hecho pis. Siempre te recordaré, Telepático. Hay lugares y seres que no pasan, permanecen en uno y van creciendo. Se imaginaba sus días. Si se hubiera quedado en la isla, un poco de culpa lo sacudió. Recordó la razón de su viaje. Tenía un destino que cumplir. Por momentos se enojaba. ¿Con quién? No lo sabía. Me hubiera gustado quedarme con mi familia, las charlas con mi abuelo. ¿Por qué tengo que andar y andar? Cuando cierro los ojos, vi en la visión de las estrellas y la noche, parecería que cuanto más ando, más clara es la imagen. Sigo sin entender los brillos y las sombras que se entremezclan. Ay, abuelo, ¿no podría evitar este viaje y volver con ustedes? La respuesta inmediata lo sorprendió, ya que la pregunta era una queja en realidad. El rostro de su abuelo lo miraba, censurándolo. Hijo, tu culpa no es dudar. Es comprensible desear lo que deseas, pero debes alejar de tu mente estas ideas. No debes flaquear. Si volvieras a tu hogar sin cumplir tu deber, tendrías una vida llena de tristezas. Tienes la felicidad de saber lo que se espera de ti. Tienes a tu cargo el pasado, el presente y el futuro de nuestra especie telepática. Al oír las palabras del abuelo, Telepático se sintió abrumado por la responsabilidad y culpable por no haber sido lo suficientemente fuerte. A medida que recibía el mensaje, comprendió que su abuelo tenía razón y su alma se llenó de alegría. Había ganado una batalla y también sabía que su abuelo estaría siempre con él. Con tantos pensamientos que iban y venían, se desvió de su camino y una corriente lo empujó hacia el sur. Distinguió una isla en la distancia y se dejó llevar. A la mañana siguiente despertó en la playa. Al abrir sus ojos, sus patas solo atinaron a retroceder. Tenía delante suyo esos gigantes de los que había hablado Fernando. Eran monstruos enormes, negros y tan altos que parecía que tocarían el cielo con sus cabezas. Unos tenían ojos fríos como piedras inmensas, otros los tenían horriblemente vacíos. Ay, los antiguos tenían razón. Aquí se terminó el mundo. Si camino un paso más, caeré al precipicio. Estos deben ser los guardianes de los monstruos y dragones. A pesar del susto, Telepático pensó que algo tenía que hacer. No había dejado su familia, su amigo y viajado tanto para dejarse devorar por los monstruos del fin del mundo. Intentó entrar en la mente de los monstruos, pero no pudo. Se atemorizó más aún. Serían seres especiales, con protección en sus cerebros. Aterrado, retrocedió unos pasos. No me habrán visto, no se ha movido, me alejaré y no volveré por aquí. Pensó. Tan rápidamente como su enorme cuerpo se lo permitiera, dio la vuelta. Y allí le esperaba otra sorpresa. Estaba rodeado de unos 20 niños y niñas, con flores en sus cabellos y collares de pimpollos alrededor de sus cuellos. Era otro mundo. No coincidía con el borde final de la tierra plagada de monstruos y animales extraños. A pesar de la lentitud de sus movimientos, se volvió a mirar hacia atrás. Quería cerciorarse de que estaba en el mismo lugar, sí,
Desde allí lo miraban los gigantes. Fue en ese momento que descubrió que eran de piedra. Su imaginación no lo había ayudado mucho. Al insertarse nuevamente en el mundo real, ese mundo irreal tomaba su verdadera dimensión. Eran enormes estatuas de piedras, con grandes cabezas y narices gigantes. Ya con otra actitud, miró cariñosamente a los niños. Uno de ellos se acercó y le ofreció una fruta. De ellos aprendió que estaba en la isla de Pascua. Después de recorrerla y pasear a los niños sobre su espalda, Telepático emprendió su viaje. Todos los jóvenes habitantes de las islas lo acompañaron navegando cerca de él los primeros kilómetros. Sus pequeños botes rodeaban a Telepático, quien agradecía con sonrisas tanto los cantos como las flores que arrojaban a las olas frente a su camino. Llegó un punto en el que veía los brazos que lo saludaban a lo lejos, como pajaritos que revoloteaban en un mismo lugar. Los cantos se repetían en su mente con más intensidad que el sonido del viento. Parte 4. En su travesía hacia el oeste, Telepático pasó cerca de algunas islas que llamaron su atención. Parecían pequeñas montañas que despedían humo por la cima. El agua, a su alrededor, estaba más tibia de lo acostumbrado. Cierto día que iba nadando acompañado por unos delfines, estos le contaron que poco tiempo atrás había surgido del mar uno de esos volcanes que enviaban humo y cenizas hacia el cielo. El agua hervía y burbujeaba. Las olas se convirtieron en murallas que recorrían los mares de una isla a la otra. Cuando llegaban a las costas, estas olas se llevaban a su paso todo aquello que encontraban en sus caminos. Los nativos de las islas decían que los dioses se habían enojado con ellos, que algo malo habían hecho. Por eso, los castigaban apagando el sol con las cenizas e hirviendo el agua para que no pudieran escapar en sus botes. Mientras se alejaba, pensaba que cada tierra tiene su historia y que cada pueblo explica a su manera lo que no comprende. A lo lejos, divisó unos peces enormes. Eran grandes como barcos y lanzaban agua desde sus lomos. Ya los delfines le habían contado sobre estos inmensos mamíferos que no nacían de huevo, como Telepático, sino que salían de la panza de sus madres. Le parecía imposible que estos animales nacieran de otros. Se rió de sus propias ideas. Recordó lo pequeño que había sido su cuerpo al nacer. Lo que había crecido en todos estos años. Le pareció muy raro que esas moles temieran algo. ¿Qué animal podía hacerles frente, si eran tan grandes como los barcos de piratas? Las ballenas le contaron que estaban huyendo de unos balleneros que se dedicaban a cazarlas por su valioso aceite. Le aconsejaron que se cuidara. Sus botes se encargaban de disparar arpones con muchísima puntería. Se despidieron. Telepático sintió pena por estos enormes seres. Tenían la desdicha de ser tan valiosos que no podían disfrutar de la tranquilidad de los mares ni de la compañía de su grupo familiar. Una vez más, recordó a su abuelo y la visión de las estrellas, y la noche se instaló en sus ojos cerrados. Todo el contorno estaba más claro. Lo que había llamado su atención era que las estrellas no eran blancas y brillantes, sino opacas y oscuras. Y la noche no era negra, brillaba con un color parecido al de las estrellas, un poco más dorado. Sí, la idea era más nítida que antes, pero seguía siendo incomprensible. Una tarde, como todas, Telepático arribó a unas islas, más grandes que la de Fernando y la de Pascua. Desde el mar se veían sus montañas y sus construcciones brillaban en las laderas, pueblos por aquí y por allá. Una de las islas era tan grande que parecía un continente. A medida que se iba acercando, vio barcos pequeños y medianos que navegaban en aguas menos profundas. Frente a las playas pululaban botecitos con muchos niños que jugaban, reían y se zambullían con alegría. Al subir a la superficie, traían entre sus dientes algo brilloso e importante, a juzgar por la expresión de los otros niños que aplaudían y gritaban. Estas escenas llenaron de alegría el corazón de Telepático. Le parecían siglos desde la última vez que había oído reír. Ya iba a jugar con los niños cuando a su lado se zambulló uno, tan pequeño que le costaba llegar al fondo del mar. Telepático lo empujó con su cabeza hacia lo hondo. Fue tal el envión que un segundo después el niño estaba tocando las rocas y observando las ostras incrustadas en las piedras. Pensó que algún otro buceador lo había empujado. Al darse vuelta para volver a la superficie, se llevó un gran susto al toparse con Telepático y casi se atraganta con las 2 perlas que había encontrado. Telepático le envió un mensaje tranquilizador y poniéndose por debajo de él lo elevó, tan rápidamente que el niño casi se traga un pececillo que venía nadando. Mi nombre es Fuji. Dijo el niño. ¿Sabes? Me llamaron así porque Fuji es el volcán más grande de Japón. Cuando salgo del agua, mi pelo se seca y queda siempre hacia arriba, como un volcán en erupción. Fuji reía al contar esto, pero Telepático intuía que era un niño triste. Su rostro se parecía al de los otros niños del país. Sus ojos eran igual de rasgados, pero carecían del brillo que caracteriza al de los niños felices. Estaba siempre solo y se zambullía cada rato. Cuando encontraba una perla, la luz de sus ojos era más intensa. Cuando regresaba sin nada entre los dientes,
Sus ojos eran más opacos, y el único brillo que tenían se debía a las lágrimas que trataba de esconder. Esa misma noche, Telepático se enteró que los demás niños vivían con sus familias, mientras que Fuji no se sabía dónde lo hacía. Había venido de muy lejos, con la esperanza de llevar una bolsita de perlas para aliviar el trabajo de su padre. Cada vez es más difícil. Dijo Fuji. No tengo bote de dónde zambullirme. Entonces trabajo para un hombre que me da comida y un lugar para dormir. ¿Y las perlas que encuentras, dónde están? Preguntó Telepático. Él me da una perla por semana y las demás se las guarda para él. Dice que es el valor de la comida y del lugar para dormir. Telepático sintió que dentro de él surgía una sensación muy extraña. El dolor ante la primera injusticia lo abrumó. Su corazón latía tanto que iba a explotar. Decidió tranquilizarse y buscar la forma de ayudar a su nuevo amigo. La mañana siguiente le dijo a Fuji. Como yo no tengo apuro en seguir mi ruta, me quedaré aquí unos meses y te ayudaré a sacar perlas. Cuando tengas las suficientes, volverás a la aldea con tu familia, pues es con sus seres queridos que debe crecer un niño. ¿Qué te parece? Los ojos de Fuji brillaron de felicidad por un instante, pero se opacaron nuevamente. Pero yo debo darle todo a mi patrón. ¿Ese fue el acuerdo? Protestó Fuji. Telepático pensó rápidamente y dijo. Sí, pero yo no debo darle nada. Entonces las perlas que yo encuentre las guardarás en una bolsa y las que tú encuentres las pondrás en otra que entregarás a tu amo. ¿Te parece justo? Fuji, mientras saltaba de alegría, pensó y dijo. Sí, es verdad. A ti no te da nada. Es justo. Así fue como Fuji. Salía en las mañanas, dejaba el bote en algún lugar de la costa, se trepaba sobre el lomo de Telepático y partían juntos hacia diferentes zonas del mar. Varias semanas después, Fuji le contó a Telepático que ya pronto tendría suficientes perlas para poder regresar a su hogar y ayudar a su familia. El corazón de Telepático se llenó de alegría y de congoja a la vez. Sabía que Fuji volvería con su familia, pero también significaba alejarse de su amigo. Recordó que él también se acercaba a su familia a medida que avanzaba hacia el oeste. La mañana siguiente, Fuji no asistió a la playa a la hora acostumbrada. Telepático lo esperó todo el día. Por la tarde, decidió acercarse a la choza, donde vivía el mercader de perlas. Las sombras de la noche ocultaron a Telepático entre los árboles. Por la puerta trasera salían ruidos de gritos y carcajadas. En medio de la oscuridad, descubrió un bulto en un rincón del patio. Era un niño que lloraba y temblaba sin que se lo oyera. Telepático tardó en darse cuenta que era Fuji. Tan distinto era la imagen de felicidad de los últimos días. ¿Qué ocurrió, Fuji? Le preguntó. Fuji levantó los ojos y por un momento sus ojos brillaron al reconocer a su amigo. Anoche mi patrón me quitó todas las perlas que tú habías encontrado. No me creyó cuando le conté de tu existencia. Se reía. ¿Cómo se reía? Con cada carcajada me pegaba más y más fuerte. Me decía ladrón. Contó Fuji mientras sollozaba. Telepático tuvo que controlar sus sentimientos para pensar con claridad. Yo te acompañaré adentro y verás cómo te creerá. Dijo Telepático. No, ahora cuando se duerma, iré y le robaré todas las perlas. Escaparé con las 2 bolsas. Refunfuñó Fuji. No, Fuji, si hoy robas, mañana volverás a hacerlo y pasado y traspasado, y así te transformarás en un ladrón. Sentenció. Vamos a darle un buen susto a ese amarrete. Concluyó Telepático enérgicamente. Sin hacer ruido, se acercó por la puerta delantera de la choza. El mercader reía con otro amigo mientras gritaba. Imagínate, el pequeño ladrón no sabía qué decir e inventó. En ese momento, Telepático transmitió las siguientes palabras a la mente del mercader. Soy el protector de Fuji. Vengo del fondo de los mares. Vengo del borde del fin del mundo. Si llegas a aprovecharte de un niño otra vez, volveré y te llevaré en mis fauces, para que seas comida de dragones hambrientos. Al oír estas palabras en su mente, el mercader se puso blanco y agachándose con reverencias hacia todos lados, repetía. Sí, amo, sí. El amigo del mercader, que había compartido sus carcajadas, no entendía las razones en el cambio de actitud. Pensó que estaba fingiendo, y reía más fuerte aún por su actuación. Telepático decidió asustar al amigo también, pues si estaban juntos, serían parecidos. A ti, también, te devoraré a pedazos. Le dijo. Apenas oyó esto en su mente, el amigo huyó por la ventana, más rápido que un tigre corriendo a un conejo. Solo que el hombre parecía el conejo. El mercader escapó tras su amigo gritando. Quédense con todas las perlas, se las regalo. Así fue como Fuji partió hacia su aldea, con una bolsa repleta de perlas y con la lección que había aprendido de su amigo. No es bueno aprender a robar. Parte 5. De tanto buscar una entrada del mar hacia el oeste, Telepático amaneció un día en una playa inmensa. El haber pasado una larga barrera de corales lo había agotado y decidió descansar unos días.
Entre los árboles vio unos animales extraños que lo miraban con recelo. Se fue acercando despacio para tranquilizarlos. Lo que más llamó su atención fue la manera de saltar de estos animales. Se trasladaban sobre sus patas traseras, como hacen los pájaros sobre las suyas. Solo que estos tenían otras patas delanteras, como manos. Llevaban sus crías en una bolsa en la panza, en forma parecida a las nativas de algunas islas que acarreaban sus bebés en las espaldas. Kingi, la madre canguro, lo observaba y le dijo con la mente. Somos marsupiales, por eso llevamos nuestros bebés así. Telepático la miró y contestó muy orgulloso. Yo también soy del mar. Kingi sonrió con comprensión. Ven, te presentaré a alguien con quien te gustará charlar. Anduvieron por espacio de media hora hasta una cabaña. Allí vivía Davi, un joven aborigen, que se interesaba por las ciencias y la evolución de todas las especies animales del mundo. Davi quedó muy impactado por los poderes de Telepático y se hicieron muy amigos. Hablar con Davi era como leer un gran libro sobre la vida y la naturaleza. ¿Por qué hay canguros, o sea, marsupiales solo en Australia? Preguntó Telepático, muy intrigado. Davi tomó un gran libro de los estantes. Le mostró los dibujos de varios animales, ardillas, ratones, osos y hasta perros y gatos. Pero, ¿qué tienen de raro estos dibujos? Estos animales están por todo el mundo. Argumentó Telepático. Sí, pero estos animales que te mostré también son marsupiales, o sea, llevan sus recién nacidos en la panza. Solo aquí, en Australia, evolucionaron. Telepático quedó muy sorprendido. Así que hay gatos que llevan sus gatitos en la panza. Los hubo, ahora quedan los canguros, los osos koala primos de los monos, de los que luego evolucionaron los hombres, ardillas voladoras, osos hormigueros. Explicó Davi con mucha minuciosidad. Pero sigo sin entender. ¿Qué razón podría haber para que solo aquí se hayan desarrollado? ¿Hay algo especial en Australia? ¿Acaso también los seres humanos son marsupiales? Preguntó Telepático, con tal ingenuidad que provocó la risa de Davi. No. Reía el nuevo amigo. Tu primera pregunta es un enigma para los científicos. ¿Por qué Australia? Los continentes estaban unidos y los marsupiales llegaron a Australia antes de que se separaran. Dicen los científicos que en la era de los reptiles, hace unos 150 millones de años, hubo una línea de evolución de iguales especies animales, pero marsupiales, me olvidaba, y en Sudamérica también hallaron fósiles de especies marsupiales. Telepático reía y pensaba que si hubiera tortugas marsupiales, no solo tendrían que cargar con su pesado caparazón, también con los bebés en la panza. Qué difícil sería. Respecto a tu segunda pregunta, no hay seres humanos marsupiales. Un profesor que conozco me explicó que si los marsupiales tuvieran corpus callosum en su cerebro. Comenzó a detallar Davi. ¿Qué es eso? Interrumpió Telepático. La verdad es que no sé. Explicó Davi sonrojándose. Parece que es un componente importante que tienen tanto el cerebro de los hombres como el de los otros animales. Mi amigo dice que si hubieran tenido eso, hasta hubiera habido hombres marsupiales. Telepático disfrutaba muchísimo de sus charlas con Davi. Siempre aprendía algo nuevo. Davi le contaba historias sobre los aborígenes de su isla continente. Al igual que muchos otros lugares del mundo, Australia había sido colonizada por otros pueblos y los habitantes originales habían sido desplazados de sus propias tierras. Davi había atesorado las leyendas de sus ancestros en un pesado libro que contenía todos los cuentos recopilados sobre Australia y las islas vecinas. Un día de mucho calor, Telepático tuvo una sensación sofocante. Un intenso olor a humo lo despertó. Al darse vuelta, vio que la arboleda cercana era una gran chamarada. Los animales corrían y volaban a sitios más seguros. Recordó las palabras de Davi sobre los incendios espontáneos en los bosques. En ese momento se le heló el corazón. La cabaña de su amigo estaba en el medio del fuego. A pesar de su escasa velocidad, fue acercándose haciendo un gran esfuerzo por respirar. Gritaba el nombre de su amigo en su mente, tratando de comunicarse. A solo unos metros del incendio percibió la respuesta de Davi. Estaba intentando levantar un árbol, que había caído sobre Kingi y su bebé. Telepático llegó al lugar e insertando su caparazón por debajo del tronco, logró elevarlo unos centímetros y Kingi y su bebé quedaron en libertad. ¡Corran! Lo seguiré a mi ritmo. Decía Telepático. Pero no te dejaremos solo, lo explicaron Davi y Kingi al unísono. ¡Corran! Gritó Telepático con autoridad, sin dejar otra posibilidad a los amigos. Apenas había llegado al borde del bosque cuando una gran llamarada se elevó y un eucaliptus gordo y pesado cayó con mucho estrépito alcanzando parte del cuerpo de Telepático, aunque trató de liberarse. Poco a poco fue perdiendo fuerzas, como si se desmayara. Sus amigos llegaron a él, arrodillados a ambos lados de Telepático. Trataban de comunicarse con él. Está muerto, no hay pensamiento, no se mueve, decían desesperados. Cuando Telepático abrió los ojos y vio la escena,
Trató de suavizarla diciendo, Ajá, Davi, tú sabrás mucho de marsupiales, pero en tortugas marinas te sacas un 0. ¿No sabes que podemos bajar los latidos y permanecer inertes por largos periodos? Los ojos de Davi bailaban en su rostro oscuro, mientras abrazaba el cuerpo de su amigo. Kingi saltaba de alegría, de un lado para otro, de un lado para el otro por encima de Telepático. Después, Telepático se puso serio y preguntó, ¿Por qué lloraban? Pensamos que habías muerto por salvarnos. contestó Kingi. Como podrán ver, no fue así, pero gracias por haberme dado la oportunidad de ayudarlos. Es un regalo que siempre recordaré. Replicó Telepático. Parte 6. Cuando partió rumbo al oeste, pensaba. Me estoy poniendo viejo, cada vez me cuesta más separarme de la gente que quiero. Telepático no tenía noción de los años que habían pasado. El joven temeroso y nostálgico se había transformado en un ser decidido y seguro. Casi comprendía la razón de su destino, que era dar la vuelta al mundo y ayudar. Cuántas cosas había aprendido con los años. Los barcos que pasaban a su lado eran muy diferentes de aquellos viejos barcos piratas. Algunos, de color gris, parecían más pesados y llevaban cañones manipulados por soldados vestidos con uniformes. En varias oportunidades presenció batallas interminables. Luego se enteraría que el mundo estaba en guerra. Los hombres combatían por razones incomprensibles para él, tal como había dicho su abuelo. ¿Cómo justificar tanto desastre? Sabía por su amigo australiano que pasaría por aguas cercanas a la India, tierra de grandes montañas y estudios profundos. David le había contado de la existencia de monasterios instalados en lugares tan elevados que parecían alcanzar el cielo. Allí transcurría la vida de sabios en estado de contemplación. Su amigo soñaba con llegar a conocerlos y aprender de sus experiencias. En eso estaba pensando cuando su cabeza chocó contra un tubo largo y cilíndrico que sobresalía del agua. Una anguila no podía ser, pues no parecía un animal con vida. Telepático nadó a su alrededor con curiosidad y acercó su cabeza al ojo del tubo. No veía nada. Con mucha sorpresa, descubrió que en esa posición era trasladado a través del agua sin esfuerzo. Le había empezado a gustar el sistema. Unos cuantos metros más abajo, se deslizaba un submarino que intentaba volver a su país después de una batalla muy peligrosa. Los marineros a bordo estaban muy cansados y solo esperaban llegar a sus hogares. El encargado del periscopio, que así se llamaba el tubo que sobresalía por encima de las olas, era un viejo escocés. Este hombre era muy mentiroso. Sus historias sobre el enorme castillo que había dejado en Escocia, el tesoro que tenía escondido en el cementerio familiar y los fantasmas de sus antepasados que paseaban su tartán por los parques del castillo, hacían morir de risa a sus compañeros de viaje. Todos sabían que Robert Louis había sido un niño con una infancia triste, y por eso sus compañeros soportaban que luego del primer vaso de whisky se dedicara a inventar cuentos cada vez más fantásticos. Los otros marineros jugaban una partida de póker mientras reían de los chistes que contaban. De repente se hizo silencio. Robert Louis retrocedió y se arrodilló frente al periscopio. Con las manos en alto, parecía orar o prometer algo a alguien. Todos los demás se levantaron y lo rodearon. La botella de whisky había caído a 1 metro de él. Al verla rota y el líquido desparramado, todos pensaron que debía estar muy mal para haberla dejado caer. El escocés solo atinaba a emitir un ruido que sonaba como una palabra. Nessie. Los amigos, en su afán de ayudar, complicaban más la situación. Quiere estornudar. Está repitiendo la palabra snese, que quiere decir estornudo. Pero hombre, cuando uno quiere estornudar, lo hace, no pide permiso, ni lo anda anunciando, ni se arrodilla. ¿No es así?, afirmó Arturo, un español muy efusivo. No, lo que debe querer decir es nest, que significa nido, agregó un joven estudiante de psicología, y acotó. Está manifestando su deseo de retornar a su hogar. Un marinero francés arriesgó. Para mí que el whisky estaba malo, ¿no ven que arrojó la botella bien lejos? Y seguro que decía algo así como nasty, que es asqueroso. Mientras tanto, el pobre escocés se ponía cada vez más nervioso. Al no ser comprendido, repetía con más fuerza. Nessie, Nessie. Su cuerpo se revolcaba, como si quisiera imitar a algún animal. El ruido que emitía recordaba a un gran dragón. Retorcía su cuello, como si lo estuviera estirando, para remontar vuelo. Sus compañeros suspiraban con tristeza. Tantas botellas, tantas mentiras, la tensión de las batallas, habían trastornado al pobre Robert Louis. En medio de todos los ruidos encontrados, se acercó el encargado de los motores. Con su habitual tranquilidad miró la escena. No estaba claro quién parecía más loco. Si el escocés, representando a algún ser fantasmagórico, que tal vez lo amenazaba en su propia mente, o todos los demás, que hablaban solos, convirtiendo sus palabras en un montón de sonidos, sin alcanzar la mínima estructura de un diálogo. Al ver al encargado, el escocés se dirigió a él. Sacudiéndolo por los hombros, le repetía. Nessie. Pero su rostro estaba más tranquilo, como quien encuentra un amigo en la multitud. No se equivocaba el escocés al confiar en este hombre de pelo largo y piel tan roja
que parecía escapado de una de esas nuevas películas del Far West, del viejo y lejano oeste americano, era un nativo del oeste americano, con ojos que comprendían el mundo que lo rodeaba. Miraba como si tuviera sus montañas siempre frente a él. Su visión era lejana en distancias, pero muy profunda en los corazones. Sin esperar más, el encargado de máquinas se acercó al periscopio, algo que nadie había hecho. Al mirar descubrió que era lo que el escocés señalaba. Allí estaba Telepático, su cara alargada aún más por la serie de espejos. El encargado de máquinas sonrió y dijo: Es un lagarto, salamandra o algo así. Los rostros sonrojados de los marineros mostraban la vergüenza que sentían por no buscar las verdaderas causas de lo que ocurría. Ya un poco más tranquilo, Robert Louis explicó que Nessie. era el famoso monstruo que se creía que habitaba el Loch Ness o lago Ness, en Escocia. Se decía que allí vivía un dinosaurio y que pocas veces emergía de las heladas profundidades. La cabeza de Telepático contra el vidrio del periscopio le había recordado este cuento de niños y no tan niños. Habían sido muchas las expediciones llevadas a cabo al fondo del lago en el intento de fotografiar al monstruo. Una vez calmados, los marineros subieron el submarino a la superficie. Allí descubrieron a Telepático cómodamente instalado a la derecha del periscopio. Durante muchas semanas Telepático acompañó el viaje del submarino hacia el oeste. Trabó amistad con todos los marineros, pero especialmente con el encargado de máquinas. Con él compartía la certeza de pertenecer a razas castigadas por la mano del hombre. Muchos de mis familiares viven en reservas. Son zonas donde podemos continuar nuestras tradiciones ancestrales, pero perdimos todas nuestras tierras. Le contó su amigo encargado de máquinas. A mí me contó mi abuelo que antes, mis familiares, o sea las tortugas, eran muchísimas más, pero hay especies que se han ido extinguiendo por la acción depredadora del hombre. Se lamentó Telepático y le preguntó: ¿Por qué estás siempre solo? El hombre de origen nativo americano sonrió y dijo: Me acostumbré a observar más que a hablar. Si observas, entonces escuchas. El ser humano habla mucho y escucha poco. Cuídate de los grandes discursos, no son sinceros, son preparados y a veces actuados. Estudia las pequeñas reacciones de la gente. Escucha los comentarios que aparentan no tener importancia, y es allí donde descubrirás la verdadera esencia de cada persona. Telepático lo miró con una mezcla de admiración y respeto. Tenía razón. Él guardaba en su mente recuerdos de pequeñas reacciones de todas las personas que amaba. No eran grandes conferencias, ni gestos grandilocuentes. Se trataba de palabras de apoyo, de un comentario justo o tal vez de un buen consejo. Todo esto había aumentado su agradecimiento a los amigos. Al llegar frente a África, los marineros se despidieron de Telepático. Ellos se dirigían hacia el norte. Cruzarían por el canal de Suez hacia el Mediterráneo. Telepático tenía la intención de dar la vuelta por debajo de África, pasando por el Cabo de Buena Esperanza, y así encontrarse en el Océano Atlántico, camino a su casa. Cuando estuvo solo, recordó la charla que había mantenido con el encargado de máquinas sobre su propia búsqueda. El encargado le preguntó: ¿Qué te imaginas que significa esa imagen del océano y las estrellas en la noche? No sé, a veces me parece que estoy buscando un lugar donde se pone el sol en el horizonte y que nunca lo podré alcanzar. También recordó la respuesta de su amigo. Nosotros nos imaginamos la realidad y luego la buscamos parecida a nuestra idea. Puede ser que sea bastante diferente, pero lo importante es buscarla y reconocerla al encontrarla. Parte 7. ¿Qué es esto? Miren lo que cazamos hoy. Dijo uno de los remeros mientras revisaba la red de protección que se extendía paralela a la costa. ¡Epa! Un tiburón redondo, largo y aplastado. Exclamó otro que había vivido toda su vida en la selva africana y hacía poco tiempo que trabajaba junto al mar. Todos los demás rieron por el comentario y dedicaron sus esfuerzos a liberar al pobre Telepático. Una de sus patas había quedado atascada en las redes y no lograba soltarla. El susto que tenía le impedía usar sus poderes telepáticos para comunicarse con los hombres. Sus otros compañeros de red eran varios tiburones de distintos tamaños. Lo único que había podido percibir de sus mentes era que estaban muy hambrientos. Había uno tan enorme que sus pensamientos le llegaron como golpes. En cuanto puedan me comen, pensó Telepático. Finalmente los marineros lograron soltarlo y Telepático recuperó su libertad. Resultó que había llegado frente a Durban, una ciudad de Sudáfrica sobre el Océano Índico. Todos los días, un grupo de remeros recorría la larga red de protección instalada frente a las playas, ya que tiburones de distintas clases y tamaños rondaban esas aguas. Telepático solía acompañar sus botes a desencajar los tiburones que habían quedado atrapados en la ruta hacia la costa. Por supuesto que no pasaba del otro lado de la red. De este lado estaba más seguro. E incluso se daba el lujo de hacerles burlas a los dientudos que lo miraban con sus mandíbulas en exposición. Reía, pero trataba de no captar sus ideas. Eran desagradables y sanguinarias, y temía que su cerebro se volviera más y más torpe. Desde el mar, seguía con simpatía el movimiento de unos muchachos que remontaban las olas sobre tablas de surf. Una de esas tardes,
Telepático estaba descansando sobre la arena. Miraba al océano, recordando su misión, buscar el lugar donde el océano se une con las estrellas en la noche. Esta imagen era cada vez más nítida, como si se fuera acercando hacia él. A veces debía abrir y cerrar los ojos para reconocer la realidad que lo rodeaba. ¿Querrías dar una vuelta en mi tabla? Escuchó telepático y miró para todos lados en busca de su interlocutor. Solo había un muchacho rubio que le sonreía. El gesto de Craig, que así se llamaba el muchacho, lo animó a aceptar su oferta. Telepático ya tenía bastantes años. Sin embargo, seguía con la misma avidez de conocimientos y ganas de aprender que cuando era pequeño. Después de haber cruzado la rompiente nadando junto a Craig, los dos esperaron que se acercara una ola gigante. Ahí viene, ahí viene. Telepático subió a la tabla lo más rápido posible y se acomodó entre los pies de Craig. Y, menos mal que los pensamientos telepáticos no son gritos. El alarido se habría escuchado hasta en su isla natal. Fue tal el susto que se llevó al volar al filo de la ola sobre la tabla que no pudo cerrar la boca. Cuando reaccionó, había tragado tanta agua que le pareció que el mar había descendido como 1 metro. Craig sonreía, al ver que la cara de espanto de su amigo se iba convirtiendo en un gesto de felicidad. Al llegar a la playa, Telepático había olvidado sus temores y volvió a intentar la hazaña una y otra vez. Días después, remontaban las olas sobre su largo caparazón. Craig dejaba su tabla en la arena y trepaba sobre las espaldas de su amigo. En el instante adecuado los elevaba la ola, y juntos volvían a la costa en un entrevero de agua, arena y risotadas. El galpón donde guardaban la tabla de surf estaba frente al mar. Allí dormía Telepático. Siempre se despertaba antes que el sol se elevara en el firmamento. Ya no sabía cuántos amaneceres había visto en su vida, pero sentía que cada día era único. No podía perderse de ver ese espectáculo irrepetible, el sol despegándose de la línea final del horizonte. Este amanecer sería el más extraño de su larga vida. El sol se hizo más y más gigante y luminoso. Cerró los ojos e intentó retirar su cabeza hacia el interior del caparazón, pero por otro lado tenía curiosidad por ver lo que ocurría. Oyó algo, no era un pensamiento, tampoco un sonido. Ni siquiera tenía los ojos abiertos. Alguna otra manera de comunicación desconocida le transmitió: para aquellos pocos con capacidad de comprender, 12.000 años de luz comienzan. Han dejado el período de oscuridad. Aprendan de nosotros. Respeten lo que recibieron. Allí abajo distinguió su caparazón. Parecía elevarse. Una fuerza sin tiempo le mostró las pirámides de Egipto. Llegó a un océano. Podía ver a ambos lados del agua tierras con edificios triangulares, todos parecidos, pero con detalles que los diferenciaban. Tenían en común rayos del sol que se dirigían al espacio, picos de montañas, una planicie rectangular y un gran lago. Vio anillos de tierra y agua concéntricos. Reconoció seres humanos trasladando sus cuerpos azules sin caminar. Distinguió máquinas extrañas o grúas con partes invisibles que transportaban bloques gigantes, manejadas por los seres azules. Por encima de las ciudades, en los cielos, había planeadores de oro como aves de distintos tamaños. Pero eran máquinas. Telepático pudo ver la naturaleza que rodeaba los edificios. Como si el tiempo fuera una cinta grabada, cambiaban las flores y las plantas a intervalos regulares. Telepático captó un rostro preocupado y se angustió. ¡Qué raro! Pensó, todos parecían felices, con gran espiritualidad. De repente alguien gritó: «No, no, ese cristal no. Es solo para la paz. Captura la energía del universo». La explosión más extraña y devastadora destruyó todo. Las tierras se hundieron. Los edificios se derrumbaron. Todo desapareció. Un dolor intenso y multiplicado fue poco a poco extinguiéndose en su corazón. Solo le quedó la tristeza sostenida por los pocos sobrevivientes azules que por comercio se encontraban en otros continentes lejanos en el momento de la destrucción. Cuando Craig se acercó a Telepático, notó que su cabeza se encontraba escondida. Más que un hecho, era una percepción. Su amigo parecía no estar allí adentro. Knock, knock. Golpeó Craig, sonriendo como siempre. A Telepático le costó mucho esfuerzo reacomodar su espíritu a la realidad. Vamos, es un día maravilloso. Gritó Craig, mientras corría hacia el agua. Telepático comenzó a moverse lentamente siguiendo a su amigo. No sabía cómo contarle su visión, ni siquiera por dónde empezar. Algo en el mar llamó la atención de los dos. No estaban los barcos de siempre. Qué raro. Será prudente entrar al mar. Pensó Telepático. Claro, vamos. Y sin agregar palabra, Craig se zambulló en las olas. Telepático todavía estaba aturdido por las imágenes de su visión o de su sueño. Le resultaba difícil concentrarse en lo que lo rodeaba. De repente, sintió un peligro cercano. Intentó llamar a su amigo para que no se interne más en el mar. Su estado de desarmonía mental le impedía actuar con efectividad. Decidió acercarse a su amigo.
Sabía que la distancia era un impedimento cuando la mente pierde su poder sobre la materia. Mientras buceaba en dirección a las piernas de su amigo, que distinguía unos metros más adelante, vio que un tiburón relativamente grande se dirigía con sigilo hacia donde se encontraba Craig. Telepático sabía que no llegaría antes para protegerlo. Sintió una fuerza interna, que parecía salir de cada una de sus células. Pequeñas estrellitas de luz se juntaron en una poderosa esfera dentro de su cerebro y emitió una orden al tiburón. Cáete al fondo del mar. Justo en el momento que las mandíbulas estaban por cerrarse sobre el pie derecho de Craig. El tiburón cayó hacia abajo, las mandíbulas abiertas, con los dientes estáticos y abiertos en un ángulo de 45 grados. Telepático, sin explicar nada, se deslizó por debajo de Craig, como había hecho tiempo atrás con Fernando. Lo rescató, esta vez no de una explosión de un barco pirata, sino de las fauces de un tiburón hambriento. Ya en la playa comentó Telepático. Pensaba que tenía telepatía solo con los humanos y animales, pero algo dentro mío me permitió manejar el cuerpo de ese tiburón. Craig lo miró con sorpresa, Discúlpame, no sabía que me estaba poniendo en peligro. y con la sonrisa borrada de su rostro por el temor, agregó. ¿Qué otra capacidad tendrás que aún no conoces? No lo sé. Mi abuelo me dijo que solo podía captar y transmitir pensamientos, nada más. Dudó en continuar, pero agregó. Algo raro me está pasando. Anoche tuve un sueño o una visión. No estaba convencido de seguir hablando. Craig insistió. Pero, ¿de qué se trataba? Alguien me hizo llegar un mensaje como si hubiera estado guardado por más de 10.000 años, a la espera de seres con mis capacidades para recibirlo, como si hubiera estado aguardándome en este mismo lugar. Le dijo Telepático. Craig no se sorprendió por estas palabras. Lo que no sabes es que estamos en uno de los 8 puntos magnéticos del planeta. Dicen que estos puntos influyen de alguna manera especial y de acuerdo a las características de cada uno. Explicó Craig. En el sueño pasé por encima de edificios triangulares. Llegué a un continente rodeado de agua, pero a lo lejos, a ambos lados se distinguían edificios de esa misma clase con rayos que se elevaban hacia las nubes. Y agregó con tristeza. Todo fue destruido por una gran explosión. Claro, claro. Gritó. Hace más de 2000 años, un filósofo griego llamado Platón escribió sobre un continente desaparecido bajo el agua. Se cree que estaba en el océano Atlántico y en las tierras situadas a ambos lados de este océano hay pirámides. Unas escalonadas, otras lisas. Las formas varían, pero todas tienen mucho en común. Replicó Craig apresuradamente. Pero eso no es todo. También sobrevolé montañas. Hacia el oeste, vi un lago con anillos de tierra y agua. Era muy extraño. De allí salía un río. Dijo Telepático, y fue interrumpido por Craig, que tenía dificultades para expresarse debido a su nerviosismo y excitación. Recordaba las fotos satelitales que había visto en una revista. Ya sé, el lago Titicaca en el altiplano de América del Sur. Hay quien sostiene que allí se encontraba la Atlántida, el continente desaparecido. ¿Cómo? ¿En un lago, semejante civilización? Preguntó Telepático. Sí, se cree que unos 10.000 años atrás el lago se encontraba al nivel del mar. Un canal unía la ciudad con el océano. Después, los movimientos tectónicos elevaron esas tierras. Contestó Craig. Hay algo que no entiendo. Agregó Telepático, pensativo. ¿Qué tienen que ver los edificios triangulares? Las leyendas de los pueblos originarios del altiplano y también la de los antiguos egipcios decían que hubo un pueblo que amaba la naturaleza, pero que se volvieron egoístas con el correr del tiempo, lo que provocó el enojo de los dioses. La capital de ese imperio se hundió. Eran seres espiritualmente evolucionados, con elementos tecnológicos desconocidos que captaban la luz del cosmos y manipulaban la gravedad. Dijo Craig. Sí, vi piedras moviéndose por el aire, como si fueran dirigidas en forma artificial. Interrumpió Telepático. Se sospecha que quedaron sobrevivientes a la explosión, y estos aleccionaron a las otras culturas. Dijo Craig. Eran azules. ¿Y ese cristal brillante enceguecedor? Recordó la angustia de aquel ser azul que imploraba. No, el cristal no. Deben ser usados para la paz. Repitió Telepático. Hombres azules, ¿estás seguro? Preguntó Craig. Sonrojándose por lo absurdo, Telepático asintió y entonces Craig dijo. En las leyendas egipcias hay un dios que le dicen Tot, el Atlante, y es azul. Los dos intercambiaron miradas y Craig agregó. Se cree que los egipcios nunca hubiesen podido levantar bloques de piedra para construir las pirámides sin la ayuda de algún otro tipo de cultura. Telepático recordaba las imágenes de rocas gigantes, volando de un lado a otro en línea recta. Craig agregó. Hay un dibujo pero muy antiguo. Allí se ven 2 trabajadores egipcios manejando máquinas con lámparas y baterías. Parecen aspiradoras que elevaban la materia y la trasladaban. Cuando Telepático describió el ave metálica dorada,
Craig exclamó de inmediato. Oro, sí, oro. Platón dice que obtenían una aleación especial de oro y cobre. Más aún se cree que la palabra Atlantis proviene de un vocablo indígena que significa agua y cobre. Esta aleación se encuentra en pocos lugares del planeta. Telepático volvió al tema del cristal. ¿Y el cristal? ¿Por qué se destruyó todo? Se cree que tenían fuentes de poder que captaban y almacenaban la energía del universo. Sus usos eran múltiples, pero todos con fines pacíficos. Telepático habló despacio, remarcando cada palabra para que no quedaran dudas. Entonces, lo que me pedían era que transmitiera el mensaje original. No cometan nuestros mismos errores. Respeten. No te preocupes, Contestó Craig pausadamente. yo me encargaré de transmitirlo. Telepático descubrió un cambio profundo en los ojos de su amigo. Notó la firme resolución de llevar a cabo su cometido. Craig había encontrado su propia misión. Parte 8. Telepático viajó hacia el sur por debajo del continente africano. Bordeó el Cabo de Buena Esperanza y entró al Océano Atlántico. Nunca supo cuánto tiempo nadó rumbo al noroeste y buscando un cruce hacia el Pacífico, llegó al fin al Canal de Panamá. Allí se encontró con barcos cargueros que, por un sistema de compuertas y distintos niveles de agua, cruzaban del Atlántico al Pacífico y viceversa. Sube, te llevaremos. Le gritó un marinero. Telepático se acomodó en la proa y comenzó a charlar con el marinero, quien le explicó sobre los diferentes niveles de agua entre los dos océanos. Telepático, perplejo, miró sin entender y le preguntó. ¿Cómo es posible? Y yo creo es una mezcla de razones. La influencia de los astros sobre las mareas, la forma de la Tierra que no es una esfera perfecta, y aunque no lo creas, el hecho de que el Océano Pacífico tenga menos sal que el Atlántico, estoy seguro que influye en el nivel de sus aguas. Explicó el marinero. ¿Cómo es eso? Insistió Telepático. Se dice que el Pacífico, al ser menos salado, tiene un nivel más elevado de agua. Por eso están las compuertas. Es como si el barco pasara por las salas de una casa, con distintos niveles de agua y cada ambiente tuviera el suyo propio. Explicó el marinero. Una vez del otro lado del canal, Telepático se despidió y comenzó a nadar por el Pacífico rumbo a su hogar en las Islas Galápagos. Telepático nadaba y nadaba mientras pensaba que seguramente su misión quedaría inconclusa. De repente sintió una nueva sensación en su corazón. Era como si se asfixiara. Bastante similar a cuando se siente miedo, en intensidad, pero muy diferente. Miró alrededor y reflexionó. Alguien me está observando. Buscó en el mar y solo vio al sol, derritiéndose en el horizonte. Continuó su camino y nuevamente volvió la cabeza, con la certeza o el presentimiento de que había otro ser en esa inmensidad de agua. ¿Acaso era posible recibir un mensaje? Normalmente era él quien los enviaba. Al fin y al cabo, soy yo quien tiene los poderes de la telepatía. Reflexionaba Telepático, sintiéndose más y más. Pero no se equivocaba, el mensaje era emitido por otro ser. No había posibilidad de error. Con más cuidado estudió el océano. La luna inundaba con brillito las olas. Había estrellas blancas y negras por todos lados. Como tantas otras veces, abrió y cerró los ojos pensando que era solo un espejismo. Pero esta vez, Telepático vio algo muy cerca. Nadaba igual que él. Su caparazón era brillante como el agua y estaba sembrado de estrellas oscuras. Telepático se acercó. Su corazón lo ensordecía con un ruido impresionante. ¡Qué casualidad! Nunca pensé en encontrar otra tortuga como yo, y menos tan cerca de mi hogar. Pensó Telepático. El ser con estrellas respondió sonriente. Así que tú eres la misión que debí alcanzar. ¿Te llamas Telepático? Y llevo años aguardándote. La nueva tortuga se llamaba Telepática porque era mujer. De nada hubiera servido ocultar los sentimientos o sensaciones, ya sea por precaución o por vergüenza. Los dos sabían comunicarse con la mente. Se miraron el uno en los ojos del otro, sorprendidos por eso tan extraño, nuevo y hermoso que había surgido en sus corazones y que como un hilito de luz se lo transmitían el uno al otro. ¿Será esto estar enamorados? Preguntó Telepático, con la sensación que el hilito de luz iluminaba sus ojos, sus oídos, su garganta, su mente, en fin, todo su cuerpo. Telepática respondió. Sí. Esto es estar enamorados. Demasiado tiempo estuve esperándote. Telepático, por fin nos encontramos. Telepático sintió, en lo profundo de su ser, que su misión estaba por cumplirse. Percibió que la conclusión de una etapa se hallaba cerca. Los dos habían dado la vuelta al mundo, Telepático hacia el oeste y Telepática hacia el este, para venir a juntar sus vidas, cuando quedaba poco por cubrir del trayecto hasta la isla natal. Ambos sabían que sus respectivas familias estarían aguardándolos. Sin embargo, nadaban despacio, saboreaban esos momentos, relamiéndose con ese nuevo sentimiento que había aparecido en sus corazones. Era como si bailaran y cada tanto
Los hilitos de luz de sus corazones se convertían en un solo rayo de amor. Se miraron, jugaron en las olas, nadaron por encima y por debajo del otro. Hubo momentos en que sus carcajadas hicieron ecos entre los caracoles del fondo del océano, y los millones de especies que habitaban el universo marino acompañaron con alegría y felicidad su nuevo encuentro. La vida había alcanzado nuevamente su destino de amor. Antes de llegar a las playas, se contaron las experiencias vividas a lo largo de sus viajes, iniciados siglos atrás. Los dos comprendieron que habían cumplido su objetivo, su misión completa, encontrar el amor, donde el océano se une con las estrellas en la noche para perpetuar la leyenda de la tortuga telepática. Al llegar a los médanos, Telepática depositó los huevos. Telepático los cubrió con arena para protegerlos, y así comenzó un nuevo ciclo de aquella antigua historia. Parte 9. ¿Sabías que las tortugas marinas de las Islas Galápagos pueden vivir más de 100 años y recorrer miles de kilómetros por los océanos? Siempre regresan a la misma playa donde nacieron para poner sus huevos, guiadas por el campo magnético de la Tierra. En la isla de Pascua, Rapa Nui, hay más de 800 estatuas gigantes llamadas moais. Cada una mira hacia el interior de la isla, protegiendo a su pueblo. En los mares del Pacífico Sur, las ballenas jorobadas viajan miles de kilómetros cada año, desde la Antártida hasta las aguas cálidas de la Polinesia, tal como hizo Telepático en su aventura. En las costas de Japón, todavía existen antiguos buceadores llamados ama, mujeres que se sumergen sin equipos para recolectar perlas, como Fuji en el cuento. En Australia, viven los únicos animales marsupiales grandes del planeta, como los canguros y los koalas, que llevan a sus crías en una bolsa. Frente a las playas de Sudáfrica, existen redes especiales para proteger a los surfistas de los tiburones, igual que las que vio Telepático al final de su viaje. El Canal de Panamá une el Océano Atlántico con el Pacífico, permitiendo que los barcos crucen a través de la Tierra. Es uno de los logros de ingeniería más sorprendentes del mundo. Y las tortugas marinas, como Telepático, pueden orientarse por las estrellas, usan la luz de la luna y el cielo nocturno para encontrar su camino en el océano. El mar guarda miles de secretos. Cada ola es una historia y cada tortuga, una viajera con memoria de estrellas.